Si andas buscando carro, Auto Wisconsin tiene para ti las mejores marcas, modelos y precios. Tenemos financiamiento. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista de la semana de Entérate Wisconsin. Hoy está con nosotros el colega periodista Alfredo Mantilla, de origen colombiano, costeño, aunque trabajó por muchos años ejerciendo el oficio en Venezuela. Es de ese grupo de periodistas, una generación de periodistas que realmente marcó una pauta porque fue la transición entre el viejo periodismo y el periodismo de la modernidad, como se conoció. Y Mantilla, junto a otros, estaba en ese grupo. Él estudió periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe. El Caribe. Ahí es que estuvo también nuestro común amigo Juan José, que fue José Dangond. Dangond, exactamente, que fue cónsul de la República de Colombia en Maracaibo. Y en Caracas también. Alfredo Mantilla, además, estaba sacando la cuenta, Alfredo, y yo creo que el colombiano ya superó los 30 años. No, 25 años. Estamos en el año 26. Año 26. Lo digo porque por esas páginas transitamos recién llegados a los Estados Unidos y Alfredo pues fue un precursor del periodismo étnico de los colombianos en el Miami, en el condado de Broward, allá en la Florida. Bienvenido, Alfredo. Es un placer para mí, amigo mío y colega, tenerte en la entrevista de la semana de Entérate Wisconsin. Y vamos a comenzar con el punto al grano. La Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto domiciliario o la medida de aseguramiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al parecer, hay suficientes indicios para que la Corte o los magistrados determinaran la medida de aseguramiento. Sin embargo, las otras voces aseguran que el Supremo Tribunal colombiano ha sido penetrado por el narcochavismo, narcocastrismo o el narco-FARC. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, Germán, bueno, gracias por esta invitación y vamos a ese punto directamente. ¿Qué opino yo? Simplemente una cosa muy sencilla, Germán. Tú puedes ser una persona que haces muchas cosas buenas, porque indudablemente tu trayectoria te la ha permitido y todo esto, ¿no? Pero en determinada oportunidad tú haces no una, sino muchas otras cosas malas. No te puede una autoridad, un organismo como la Corte Suprema absolver por tus cosas buenas. Tus cosas buenas hay que resaltarlas, pero te condenan por tus cosas malas y eso es lo que está ocurriendo con Uribe. Uribe indudablemente hizo unas cuantas cosas buenas por Colombia, las cosas que todos sabemos. Colombia tenía una situación bastante difícil con la guerrilla. Uribe se plantó fuerte, tuvo el apoyo del Plan Colombia, que fue impulsado por su predecesor, Andrés Pastrana. Estados Unidos le otorgaba a Colombia dinero para combatir a todos esos grupos y Uribe los utilizó, le tocó el grueso de esa ayuda y supo utilizarla y fue arrinconando a la guerrilla. Ojo, mira la palabra que utilizo, arrinconando a la guerrilla, mas no la derrotó. Eso es una cuenta pendiente en la gestión de Uribe cuando todo el mundo dice, no, pero él acabó con la guerrilla. No, señor. Uribe, nadie acabó con la guerrilla realmente. Bueno, pero Colombia se puso en una situación, en una mejor situación en cuanto al aspecto social de movilidad. Antes la gente prácticamente no podía visitar las fincas que tenían, no podían ir a ciertos sectores porque estaban vedados por la actuación, por la presencia de la guerrilla. Cuando el ejército empezó a presionar y a presionar, esos espacios se abrieron. Esa fue la gran gesta realmente de Uribe.
Y entonces, pero al lado de eso, cometió una cantidad de violaciones, porque son violaciones. Eso que hizo Uribe, por lo cual en este momento, que para mí es la cosa más simple de todas las que tienen contra él. La manipulación de testigos. Sí, Uribe tiene procesos introducidos ante la Corte Suprema desde los finales de los 90. De los finales de los 90. Hay 3 masacres que hubo en El Aro, no me acuerdo los otros 2 sectores que fueron por allá en Antioquia, en esa zona, cuando Uribe era gobernador, y hay testimonios de testigos, bueno, testimonios de testigos de esa época que ya no existen porque los mataron, donde decían que desde su puesto de gobernador, él era el que había impulsado esas masacres. Eso no se puede desconocer, y eso es lo que está haciendo la Corte. O sea, la vinculación, tú te refieres a una vinculación concreta entre los grupos paramilitares que operaban en el departamento de Antioquia con el presidente, que en ese momento era el gobernador, Álvaro Uribe Vélez. Y además también hay una vieja rencilla o comentario que se ha dicho en cuanto a que la participación del presidente Uribe en el caso de los paramilitares y una vinculación directa con el ya fallecido Carlos Castaño se debe a una venganza por la muerte de su papá. Exactamente, Uribe parte de esa gesta contra la FARC dicen que es impulsada porque supuestamente las FARC mataron a su papá. Mataron a su papá. Es un caso curioso realmente porque la FARC, que han reconocido cosas peores, por ejemplo, el asalto al Club Los Nogales en Bogotá, que de eso no hace mucho tiempo, donde hubo una cantidad de muertos. Ellos lo reivindican. Ellos han reivindicado la muerte de los diputados del Valle, ¿no? todo, es decir, cosas que son peores que matar al papá de Uribe, porque el papá de Uribe, ¿quién era? El papá de Uribe no era más nadie. Y ellos nunca han reivindicado esa muerte. Entonces hay muchos que dicen que Uribe ha cimentado ese odio a las FARC basado en eso, cuando realmente no hay una comprobación de tal situación. Ahora, cuando es un hecho incontrovertible que Uribe es el que impulsa a las entonces llamadas Convivir. Convivir son las precursoras de los paramilitares, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Son las Convivir. Cuando él fue gobernador se crearon las Convivir. Él no lo niega, que es lo más curioso. Lo que niega él es que esas Convivir sean el origen de los paras. Eso lo niega, pero él las creó. Y su hermano, bueno, es que hay presos, su hermano está todavía detenido. Sí, tiene un proceso. Como fundador de los 12 apóstoles, que son los causantes de esas muertes que estoy hablándote de que están finales de los 90, cuando él era gobernador, y por eso tiene acusaciones. Tiene acusaciones por muchas cosas, por falsos positivos, por una cantidad de hechos, la yidis política. Es que es imposible, Germán, que tú eres, por ejemplo, tú en tu caso, tú eres el dirigente máximo de una agrupación, de una iglesia, vamos a decir. Y en esa iglesia, toda la gente que tú has convocado para que te ayude, comete cosas por fuera de la normativa. Es imposible que tú no las veas. Es imposible. Es decir, ¿cómo es posible que tú no te des cuenta de todo lo que están haciendo tus subalternos? Es imposible. Y sobre todo un personaje como Uribe, que le gustaba estar metido directamente en la solución o el seguimiento de cualquier medida, de cualquier problema. Siempre quiso estar así. Cuando lo podíamos ver, cuando fue presidente, él asistía a unos consejos comunales que hacía cada semana y él en las cosas más nimias, él estaba metido. Es decir, un tipo que le gusta controlar todo lo que sucede. Es imposible que no se haya dado cuenta entonces que todos esos personajes que él invitó a que estuvieran en su gobierno como primer y segundo, el primer mandato de presidente y el segundo, todos esos estén presos o con casos en su contra y Uribe no supiera. Ahora,
haciendo una reconstrucción de este caso concreto, porque todo lo que se ha dicho, se ha comentado, se ha investigado, se ha señalado, en este momento el presidente Uribe va a enfrentar un juicio por el caso de manipulación de testigos. ¿Testigos de qué? Un poco para poner en contexto a nuestros teleoyentes. Ok, este es un caso bien. Déjame hacer una aclaración. Hace poco lo escribí, es público. Para mí, esto que está ocurriendo es algo acordado entre Uribe y los magistrados. Un señalamiento grave, ¿no? O sea, otra manipulación más. Eso para mí, esto está acordado simplemente. ¿Qué es lo que sucedería con eso? En este momento, la sensación que hay en Colombia es que el tipo tiene cierta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la Corte lo ha acusado, la Corte lo ha detenido provisionalmente, pero es un caso realmente menor frente al resto de casos. Frente al resto de casos. ¿Qué ocurrió con esto? Él acusó a un senador de la República, un senador que es de izquierda, pues. Él lo acusó de estar orquestando una acusación basándose en testigos sobornados por el senador Cepeda. Resulta que cuando comienzan las averiguaciones, el senador Cepeda, en contra del senador Cepeda ante la denuncia de Uribe, porque Cepeda, ¿cuándo parte eso? Una vez en el Congreso. Cepeda hizo un debate con Uribe y fue magistral el debate de Cepeda. Nunca nadie se le había enfrentado en el Congreso a Uribe, ahora en su rol de senador. Nunca alguien se le había enfrentado como lo hizo Cepeda y todos los que pudieron tener acceso a eso son testigos de que Cepeda lo acorraló. Cepeda acorraló a Uribe de tal manera que Uribe no tenía como escapatoria de todo lo que le decía, porque le hacía el recuento de todas esas cosas que son muchas. Uribe tiene más de 100 denuncias, más de 100 denuncias. O sea, te estoy hablando de un expediente que puede dar para cualquier cosa. Entonces, en ese debate Cepeda lo acorraló, entonces Uribe comenzó denunció a Cepeda con la manipulación de testigos. Resulta que empiezan a investigar la Corte y se da cuenta que es al contrario, que es Uribe el que ha manipulado esos testigos y hay testimonios. Está el abogado directo, el abogado Cadena, conversaciones con Uribe donde hablan directamente, no, tú tienes que hacer esto por esto y esto. No puede ser que ese testigo ahora vaya a cambiar la versión. Es decir, empiezan a moverse y la Corte, el caso que era contra Cepeda lo pone contra Uribe. Esto es un caso curiosísimo. Pero yo insisto en que para mí... El denunciante se convirtió en denunciado. Exacto. Y el acusador en indiciado. Imagínate eso es para Rippy. Entonces, pero para mí en el fondo yo pienso que esto está acordado. Porque ¿Por qué y por quiénes? Con Uribe y los magistrados. Uribe y los magistrados. Para salvar al presidente. No, como para parecer, oh, el tipo es vulnerable, y entonces de pronto vamos a entrarlo con una cosa que es menor, como una distracción. Esto es algo menor. Esto es una tontería si tú te pones a ver, Germán, frente a los casos de masacres. Que es lesa humanidad. Los casos de los falsos positivos. ¿Cómo es posible que recogieran gente? Pueden ser desempleados, pueden consumir droga, lo que sea, y se los llevaban y los mataban y les ponían con ropa de guerrilleros, hasta burdo, porque le ponían ropa nueva de guerrilleros, o sea, pantalones y botas. Cuando en este caso específico las madres que hay un grupo de madres, están reunidas en un grupo, han formado un grupo, lo cuestionaron públicamente en una oportunidad y Uribe lo que les dijo, ellas lo cuestionaron, ¿cómo es posible que se hayan llevado a nuestros hijos para matarlos y esto y esto? Y Uribe les dijo, bueno, no estarían recogiendo café ellos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú, unas madres que están sufriendo por la muerte de sus hijos,
darle una respuesta tan destemplada como esa. Bueno, Es el presidente de su gestión se caracterizó por respuestas destempladas. De todo el gremio periodístico es conocido que a él no le gustaban las preguntas incómodas y que de inmediato suspendía la entrevista, sea quien sea el periodista. Sí, su personalidad es muy, muy curiosa. Tú sabes, te voy a hacer un recuento, de pronto no sé si me salgo del punto que estamos tratando, pero te voy a hacer el recuento cuando yo conocí a Uribe. Yo conocí a Uribe, Uribe vino aquí a Miami y nos convocaron a unos cuantos colombianos, entre comillas, influyentes. Empresarios, y a mí me invitaron, pues. No por empresario, no por director de un periódico, el periódico de los colombianos aquí. Y entonces, en esa pequeña reunión, porque era muy poco, vino Uribe. Uribe era un personaje que tenía el 2% de respaldo en las encuestas. 2% solamente. En esa elección había estado punteando en las encuestas Noemí Sanín, bajó Noemí Sanín y se subió Serpa. Serpa iba a ser el presidente de Colombia, según esa encuesta. Es decir, Uribe el 2%, Noemí había venido bajando, y ya cuando comienza un retroceso en las encuestas, ya esa persona no se recupera, es muy raro. Entonces Uribe nos presentó lo que sería su programa de gobierno, 100 puntos, decía él. Aquí están mis 100 puntos, y los mostró, un listado de 100 puntos, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y realmente a mí particularmente su forma de presentar las cosas, su sencillez, el tipo con su habladito así como la gente dice, su presentación como un seminarista, porque así lo definen. Entonces, mira, yo, Alfredo Mantilla, director del Colombiano, le regalé páginas enteras de publicidad a Uribe sin que supiera. Yo le empecé a ponerle publicidad, páginas enteras, apoyando, porque me pareció un cambio, ¿me entiendes? Confieso que yo no tenía idea de la cantidad de esqueletos que habían en el escaparate Uribe, porque no era un tipo conocido a nivel nacional. Tú sabes, uno conoce a los que están en la palestra nacional, pero los regionales es muy difícil, a menos que uno esté en esas regiones, pues. Y para mí, más difícil todavía, porque estoy en el exterior. De cualquier manera, yo lo apoyé, todo bien al principio, el tipo empezó a hacer buenas cosas. Cuando comienzo yo a dudar de ese respaldo, cuando Uribe mueve cielo y tierra, sobornaron una cantidad de cosas para torcerle el pescuezo a la Constitución, porque no se podía haber, en Colombia no podía haber reelección. Y Uribe, con todas las triquiñuelas que hizo, logró cambiar artículos en la Constitución y hacerse reelegir. Yo cambié. Dije, no, esto no puede ser. Es decir, porque la manipulación fue muy burda. La manipulación en el Congreso para que apoyaran eso fue demasiado burda. Y entonces yo empecé a hacer un análisis diferente. Y ya el hombre en el segundo mandato fue terrible, terrible. Fue cuando comenzó las chuzadas a políticos, a toda la Corte Suprema. Para explicar chuzadas, es decir, escuchar las llamadas telefónicas. Las chuzadas son escuchas telefónicas a periodistas, a cualquier persona que fuera su adversario político. Es decir, el DAS, que era el organismo Departamento Administrativo de Seguridad, se convirtió en un organismo dedicado exclusivamente a chuzar teléfonos de todo el que tuviera que ver con Uribe, a favor o en contra. No solamente en contra, sino a favor también. Había escuchas hasta de gente de su entorno, bueno, de todo. Y el DAS era porque ya lo eliminaron, un organismo que respondía al presidente. Y él lo utilizó para eso, cosas que, bueno, no te puedo enumerar así toda la cantidad de situaciones en las que estuvo involucrado de mala manera. Yo le retiré mi apoyo, que no es nada, pero yo empecé a ser muy crítico, escribí muchas cosas críticas sobre la gestión de Uribe, y el tipo incluso trató
de volver a manipular la Constitución para hacerse elegir una tercera vez. Y ahí fue cuando lo frenaron. Ahí fue cuando lo frenaron. Es decir, son de estas personas que se creen imprescindibles, irreemplazables. Yo a él lo nombro, cuando lo nombro digo el irreemplazable. Él se cree y en aquellos años mucho más irreemplazable. Sus hijos se enriquecieron de una manera escandalosa. Hay una acusación en contra de los hijos por haber manipulado, nuevamente la manipulación, la compra de unos terrenos allí en Cundinamarca, donde iba a funcionar la zona franca. Los compraron a precio de gallina flaca, ¿no? Y impresionante. Entonces, cuando los atacan, este es uno de un talón de Aquiles de Uribe. A él no le pueden decir nada de los hijos porque el tipo entra en cólera, él no se controla, se enrojece, que no, que esos son unos muchachos muy emprendedores. Óyeme, si a mí me dan esas oportunidades así, yo también soy muy emprendedor y hago mucho dinero. Se quedaron con el manejo de las basuras, de reciclaje, eran controlados, era hasta grosero. Yo voy una vez saliendo del aeropuerto, por el aeropuerto del Dorado de Bogotá, y el último kiosco, antes de llegar allá donde uno se va, ya, donde uno va a entrar al avión, la puerta ese último kiosco se lo habían dado a los hijos de Uribe para vender artesanía. Oye, cosas groseras, ¿me entiendes? Cosas realmente groseras. ¿Qué necesidad había de todo eso? Ahora, si es un acuerdo previo, indudablemente que lo que puede ocurrir es o una sanción condenatoria que por razones de edad prescribiría o una absolutoria en cuanto a que es acordada, ¿no? Claro. Y tú sabes que en el derecho penal, y esto es regla internacional, en caso de que en el tema de los testigos sean implicados otros casos pendientes, naturalmente todo lo que queda en el escaparate de Uribe, como tú lo has llamado, quedaría como cosa juzgada. ¿Hay ese peligro? ¿Hay esa posibilidad? No, yo pienso que no, porque son muchos los casos. Es que cuando te digo que son más de 100, Germán, las acusaciones que hay contra él, es imposible que las pasen de largo, ¿entiendes? Simplemente esto le quita le va a quitar como presión a la presión que hay desde todos los estamentos, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo, bueno, hace apenas 2 años, 3 años, el respaldo que tenía Uribe era inmenso. Ha venido decreciendo porque se ha despertado una conciencia diferente y la gente ve las cosas, ve cuando sacan pruebas, sacan testigos hablando. Es decir, yo pienso que esto lo van a alargar bastante, va a haber mucha presión y no va a tener pruebas suficientes en la corte para condenarlo. Para condenarlo. Es lo que yo pienso. Yo pienso que Uribe en esta oportunidad preso no va a ir. Ahí va a ir preso el abogado. Cadena. Los abogados, sí, Cadena, ese sí va a ir preso, porque es lo que siempre pasa. Todos los allegados Uribe presos o a puertas de estar en la cárcel, y Uribe, no, yo no sabía tal cosa, bueno, que no sabía que el abogado había hecho esas cosas. Qué vaina tan fregada, ¿no? Ahora, pero hay varias cosas en el tapete. Número uno, que este examen de democracia lo pasó el presidente Iván Duque porque se reafirmó que en Colombia un expresidente, senador activo y electo, porque no es senador vitalicio en virtud de haber ocupado, haber sido jefe de Estado, sino que fue electo con voto, y hay separación de poderes. Lo otro es que el presidente Iván Duque, ignorando un poco lo que llamamos en inglés check and balance, o sea, la separación de poderes en la Constitución americana, emitió su opinión. Y gran parte de la carga que existe en las personas con quienes he conversado y lo que he leído,
es que dicen que es injustificable que Timochenko y otros, inclusive el mismo senador Cepeda, ¿no? Y otros que estuvieron involucrados en hechos criminales, estén en libertad, como pasó con el M-19, tú lo debes recordar. Ellos asesinaron a los magistrados y fueron candidatos y fueron constituyentes y no pasó nada. Y Eber Bustamante, que estuvo involucrado en aquel famoso secuestro en la casa del embajador de Perú, también fue juzgado en libertad. O sea, fueron dejados libres, pero en el caso de Uribe está preso. No, ese forma parte del Centro Democrático. Sí, ahora, de las cosas curiosas, ¿no? La vuelta que da la vida. Yo conocí a Eber como el canciller del M-19 y lo entrevisté, por cierto. Y de pronto lo veo como parte del Centro Democrático. O sea, es como diría Paz Galarraga, no hay nada más peligroso que un converso, de la izquierda a la derecha. Oh, por supuesto. Bueno, déjame decirte dos cosas. Hay un caso bien curioso con el presidente Duque, ¿no? El presidente Duque no le quede duda a nadie, un títere de Uribe. Total. El presidente Duque, yo no sé si tú lo sabes, hace unos años cuando era senador, escribía columnas vitriólicas contra Uribe. Lo acusaba de varias cosas. Entre esas, fundador de las Convivir, los paramilitares, porque lo acusó, el odio en aquel momento era por cuenta de que el papá de Duque había sufrido consecuencias de las acciones de Uribe. De la noche a la mañana reaparece Duque siendo protegido de Uribe y lo pone en la presidencia, porque lo pone en la presidencia. ¿Ah? Como puso a Santos. Como puso a Santos, simplemente que Santos, yo lo sabía desde antes de que eso ocurriera, yo sabía que Santos se iba a voltear. Yo conocí a Santos y conozco el talante de Santos y no va a durar mucho para que se le voltee y en efecto lo hizo, ¿no? Bueno, eso en cuanto a Duque y su relación con Uribe pasada y presente. Ahora, Duque acaba de cometer un error terrible como presidente. Él, sin leer nada de lo que está condensado en ese expediente, ha dicho que él no considera que Uribe debería estar en esa situación. O sea, ¿cómo un presidente va a salir tomando partido de esa manera tan burda por un senador? Puede ser quien sea, pero está procesado por la Corte Suprema de Justicia. O sea, tú estás cuestionando regular que conoce el caso de parlamentarios, ¿no? De acuerdo con la Constitución vigente, ¿no? No, el caso de Uribe lo está llevando a la Corte porque él es un expresidente. Claro. Si no, tendría que llevarlo al Congreso. Mira esto. La Comisión de Acusación del Congreso o whatever. El caso es que el presidente está cuestionando la acción del máximo tribunal de Colombia, que es la Corte Suprema de Justicia. O sea, se está metiendo en el rancho a un poder alterno al de él. Eso no tiene sentido. Ahora, un amigo mío, un abogado amigo mío, me hacía un análisis hace como 4 días, me decía, mira, Alfredo, lo que ocurre, el punto ahorita, él me lo mira desde otro lado, dice, el punto ahorita es que la Corte, como estuvo recientemente cuestionada por una cuestión que en Colombia se llamó el cartel de la toga, eran varios magistrados que estaban manipulando procesos y haciendo negocios tenaces. Da la casualidad que ese cartel de la toga, buena parte de los que formaban parte, valga la redundancia, eran magistrados costeños. Los expulgaron, los sacaron. Entonces el amigo mío, el abogado, dice, mira, en este momento la Corte está en una posición de lavarse la cara. Y como tal, la Corte va a ser dura con Uribe porque quieren demostrar su claridad en cuanto a la justicia. Y entonces por eso lo tienen en la situación que lo tienen. De hecho, este amigo abogado, mira, tal día cae cadena. Y exactamente, o sea, el tipo como que está bien dateado. El día que él dijo, ese día cayó cadena. O sea, la Corte como que anda en eso. Pero vuelvo a reiterar mi punto anterior.
yo creo que aquí hay una componente. Ahora, No sé. una corte que no solamente está cuestionada por el cartel de la toga, o lo que se dijo acerca de la implicación de magistrados en hechos de manipulación de sentencia y de expediente. Pero también un poco, Alfredo, porque a la Corte no la controla nadie. Es un poder autónomo, pero que sin embargo, de dónde surgen sus magistrados, quiénes los nombran, o sea, siguen operando de una manera muy peligrosamente independiente, lo que no pasa en ningún país, porque generalmente los magistrados a la Corte son postulados del presidente y elegidos por el Congreso. Sí, sí, allá también. Pero tienen más poder de la escogencia por parte del Congreso. Pues la mayoría han sido jueces probados, ¿me entiendes? Han sido personas que, la mayoría, es decir, yo no puedo cuestionar a, a un equipo de trabajo como la Corte Suprema porque haya uno o dos personajes que se tuercen, porque no puede generalizar, tiene que haber, es decir, yo no puedo partir de que no, que todos son malos. Yo no creo. Acaba el Estado de Derecho en Colombia, en todo caso. Imagínate, yo no pienso eso. Yo pienso que es el máximo tribunal de Colombia y como tal merece respeto a sus decisiones. Ahora, espero que la decisión con Uribe la lleven adelante. Vuelvo a decir, yo pienso que tienen una componenda, pero me queda la esperanza de que haya administración de justicia en nombre de la República. en nombre de la República. Ahora, esto puede parecer que yo, contradictor de Uribe o lo que sea. No, es que tú no, como lo que te dije al principio, tú puedes ser una persona que hace muchas cosas buenas y por eso yo tengo que perdonarte las malas que tú haces. ¿Por qué? Sí, no tiene sentido. Bien, muchísimas gracias al periodista Alfredo Mantilla, editor del Colombiano de la Florida y de otras partes. Mantilla, pues, ha sido un periodista de mucha batalla, de mucha verticalidad, y te deseamos lo mejor. Ya para cerrar, Alfredo, el papel es cosa del pasado. Sí y no. Sí y no. Yo pienso que indudablemente las tendencias de online son las que van a marcar nuestro futuro inmediato y a largo plazo, por supuesto. Pero todavía no se imponen totalmente. Todavía no se imponen totalmente. Hay personas que, bueno, tiene que irse parte de generación y media para que eso tome plena vigencia. Porque pongamos, los muchachos ahora, ninguno agarra un periódico, ninguno agarra una revista. Pero todavía hay generación y media que sí agarra periódicos y sí agarra revistas. Así que eso no va a ser una desaparición inmediata, de pronto inmediata, pero por ahora todavía no se da. Y disculpen el por ahora, ¿no? Por todo aquello. Por todo lo que significa. Bien, muchísimas gracias a Alfredo Mantilla, periodista, editor del Colombiano de la Florida, por haber aceptado la invitación de conversar con nosotros y con todos ustedes en la entrevista de la semana de Entérate Wisconsin. Yo soy Germán Novelli Machado, soy periodista y soy miembro de la Federación Internacional de Periodistas. Por la atención dispensada, 1.000.000 de gracias.